Tampoco muchos de ustedes fueron críticos. Es el título del Acuario Político de hoy. Mi nombre es Alejandro Enrique Floresquín, periodista y comunicólogo. No nos hagamos tontos. Estamos en la situación en la que nos encontramos por culpa de nosotros mismos. También hubo muchos seguidores y votantes del PRI y del PAN que no fueron críticos cuando había una mala gobernación o actos de corrupción. Defendieron de manera poco crítica a los presidentes en turno. Asimismo, hubo muchas personas que también defendieron lo indefendible y, como decía el general Álvaro Obregón, el primer error es lo que cuenta, los demás son consecuencias. Hubo generaciones de mexicanos que se acostumbraron a la forma de hacer política del PRI. Ser partido único, hegemónico, fue visto como algo normal durante varias décadas y por millones de personas. Pocos se atrevían a cuestionar el atraso político que eso significaba. Quienes lo hacían corrían el riesgo de recibir insultos y persecución política. En el mejor de los casos recibían burlas, risas y sarcasmos. Los críticos al PRI eran contados, mientras que la mayoría, aunque desconfiaba de los políticos a quienes sí los tachaban de corruptos, se olvidaban de eso cuando un compadre tenía conexiones con el gobierno. Véganos tu reino y a hacer negocios que ahora sí la revolución nos hará justicia. Entonces, lo cierto es que la sociedad mexicana, en lo general, ha tolerado muchísimas irregularidades en la forma como se ha hecho el quehacer político. En este contexto, los negocios privados fueron contaminados por la política real. Se toleró la existencia de un solo partido, mentira que hubo un PRIAN. Se toleró que el presidente designara a su sucesor, hasta apuestas se hacían de quién de los tapados sería el bueno. Fue tolerada la pantomima de las elecciones democráticas. Todos sabían que el próximo presidente sería el candidato del PRI y esta farsa fue tolerada. Se toleró la corrupción del presidente Miguel Alemán Valdés. Se pasó por alto que el presidente Adolfo Ruiz Cortines no metiera un proceso legal contra Alemán Valdés. Ni siquiera se exigió que fueran castigados su grupo de amigos que se enriquecieron a manos llenas, a costillas del poder político. Se toleró la frivolidad de Adolfo López Mateos y solo un pequeño grupo de jóvenes se atrevió a retar y a criticar a Gustavo Díaz Ordaz y el grueso de la sociedad le dieron la espalda. Era mejor concentrarse en los Juegos Olímpicos. ¡Viva México! ¡Viva el Tibio Muñoz! Pero varios de ese grupo de jóvenes que criticó a Díaz Ordaz le creyó a Luis Echeverría Álvarez su cuento de apertura democrática, a pesar de haber sido uno de los brazos ejecutores de la represión del 68. Al principio del mandato de José López Portillo, millones de mexicanos quedaron hipnotizados por su gran discurso de toma de posesión y cuando se descubrieron importantes yacimientos de petróleo, también se sintieron ricos. No solo lo creyó López Portillo, las críticas al presidente aparecieron hasta que los errores en el manejo de la economía y las finanzas públicas se hicieron evidentes, hasta que la realidad golpea los bolsillos de la gente. Antes de que ocurriera eso, la mayoría de las personas también vivían su sueño guajiro de riqueza repentina. Ese sueño de riqueza fue reciclado por Carlos Salinas de Gortari al asegurar que estábamos entrando al primer mundo y nuevamente, como había exceso de circulante, dinero constante y sonante en los bolsillos de los mexicanos, volvieron a creer en la riqueza de aparición mágica y no tan misteriosa. Y otra vez, cuando los errores en la política económica y financiera se hicieron evidentes, empezó a llover la crítica sobre el presidente. El problema es que no hay prudencia y moderación cuando los bolsillos están llenos.
Es inevitable llegar a la conclusión de que el ciudadano mexicano, en lo general, es aficionado a los cuentos y a los sueños guajiros. Así que hoy estamos en el peor del México posible e imaginado. Millones de mexicanos siguen alineados a las fantasías de un presidente que dice que todo está muy bien, requete bien. Millones creen que nuestro futuro es regresar al pasado idílico que imagina el presidente, un pasado que nunca existió. Sin embargo, muchos de los que están en contra de la 4T tampoco están muy lejos de soñar en un México del pasado que tampoco existió. ¿Hasta cuándo los mexicanos pondremos los pies en la tierra? ¿Cuándo dejaremos de suspirar por el pasado y pensaremos con seriedad en el futuro? Entonces, ¿por qué nos extraña lo que está pasando? Creer ciegamente en un presidente no es tan nuevo como pensamos. Morena es creación tanto de lo que hicimos como de lo que dejamos de hacer. Toleramos tantas cosas en nuestro pasado que solo estamos pagando las consecuencias. El primer error fue nuestra primer tolerancia. Las demás han sido consecuencias. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.